Es una clase corta, así que es súper práctica. ¿Eh? Miren, esta es la clase de coma y alteraciones del estado de conciencia. ¿Sí? Ay, perdón, esperen que voy a cerrar esto que me muero. Bueno, la conciencia, primero tenemos que definir qué es la conciencia. Conciencia es el pleno conocimiento de mí mismo y del medio que me rodea. ¿Sí? Eso es fundamental para que ustedes puedan comprender qué es no tener conciencia. ¿Bien? ¿Qué es la conciencia? Es el pleno conocimiento de mí mismo y del medio que me rodea. ¿Bien? La conciencia tiene dos partes importantes. Una es la reactividad, lo escribí mal. Una es la reactividad y otra es el contenido. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de lo mismo, pero tienen que recordarlo? Una es la reactividad y otra el contenido. El contenido de conciencia es todo lo que yo pienso, siento, hablo, digo, ¿sí? Son las funciones mentales superiores. Ese es el contenido de conciencia. Y la reactividad es la capacidad de abrir y cerrar los ojos. ¿Sí? Eso es la reactividad. Ahora bien, ¿dónde está el contenido? El contenido está en la corteza. Esto ya se acuerdan que también lo habíamos dicho. El contenido está en la corteza cerebral. Y la reactividad está en el mesencéfalo, en el SARA, que es el sistema reticular ascendente. Entonces, la conciencia tiene dos partes importantes. Una es la reactividad, ¿sí? Que se encuentra en el núcleo del mesencéfalo, en el núcleo mesencefálico, y el contenido, en el SARA, y el contenido está en la corteza cerebral. ¿Sí? Son las funciones mentales superiores, el contenido. Las alteraciones del estado de conciencia pueden ser totales o parciales. Me quedó una meba ahí. El coma es una alteración total del estado de conciencia. El paciente no tiene conciencia, ni reactividad, ni contenido. ¿Mm? O sea, ¿cómo se define el coma? Se define como una persona que no abre los ojos ante ningún estímulo, ni nociceptivo, ni de ningún tipo, ¿sí? Persona que no abre los ojos ante ningún estímulo. No hay reactividad en la conciencia, no puede abrir los ojos y no hay contenido. El paciente no responde. Y también se puede definir como un Glasgow menor a 8. ¿Bien? El coma puede ser de origen metabólico o estructural. ¿Sí? Lo metabólico es lo fácil. Por ahí es muy clásico que venga un paciente a la guardia en coma y tenga hipoglucemia. Ese es el primer paso del algoritmo de coma. ¿Sí? Darle un glucosado hipertónico y ver si el paciente, o medirle la glucemia y ver si el paciente está hipoglucémico. Pero yo cuando veo a un paciente en la guardia, que está en coma, o sea, que no abre los ojos ante ningún estímulo nociceptivo, primero tuviera que descartar el origen metabólico. ¿Cuál es? El más clásico, la intoxicación alcohólica, la intoxicación por drogas, la hipoglucemia, esos son los más clásicos. Y si yo no puedo descartar eso en la guardia, tengo que pensar que el paciente tiene un coma de causa estructural. Y ahí, si es de causa estructural, tengo que sospechar una lesión en el sistema nervioso central, que ocasione coma. ¿Bien? Repito. Voy a repetirlo porque es importante que tengan los conceptos. Entonces, la conciencia tiene dos partes, la reactividad y el contenido. La reactividad está en el núcleo SARA y el contenido es en la corteza cerebral. Las alteraciones del estado de conciencia pueden ser totales o parciales. Las totales son el coma, es un estado de inconsciencia, ¿bien? Donde el paciente no tiene reactividad y no tiene contenido de conciencia. El paciente no abre los ojos frente a ningún estímulo nociceptivo. Esa es la definición de coma. Un paciente que no abre los ojos ante ningún estímulo. O también lo podemos definir como un Glasgow menor o igual a 8. Menor o igual a 8. El coma puede ser de origen metabólico o estructural. ¿Sí? A lo que nosotros nos vamos a referir en el módulo de neuro es más al estructural. Y después están las alteraciones parciales del estado de conciencia. ¿Bien? Estas son distintas. Tenemos el estupor, la obnubilación, el delirio. Ahí está también la confusión, pero algunas cosas no se usan más, son como medio
Es una forma de definirlo diferente, ¿sí? Nosotros en general usamos el Glasgow para evaluar pacientes que tienen trastornos parciales del estado de conciencia. Sin embargo, también lo podríamos definir así, ¿sí? ¿Qué es un paciente estuporoso? ¿Qué es el estupor? Un paciente estuporoso es un paciente que abre los ojos solo a un estímulo doloroso e intenso. O sea, tengo que hacer mucho estímulo doloroso para que el paciente solamente abra los ojos. Ese es un paciente que está estuporoso. Es un cuadro bien cercano al coma. ¿Mm? La diferencia es que este paciente sí abre los ojos al estímulo nociceptivo. Después está el paciente obnubilado. ¿Qué es la obnubilación? Bueno, también es un trastorno parcial, pero lo que tiene el paciente claramente es un estado de alteración de la atención. Pero cuando vos lo llamás, se conecta. Es el clásico que está, no sé si alguna vez lo vi. Un paciente que está así, todo el día parece que mira a cualquier lugar, y cuando vos lo llamás, se conecta y te puede contestar. Ese es un paciente obnubilado. En general, responde a alteraciones metabólicas. Y el delirio, también muy frecuente, como una alteración parcial del estado de conciencia. El delirio nosotros lo definimos, vamos a tener una clase de delirio, lo definimos como una alteración en la atención y pensamiento desorganizado, pero el paciente está con los ojos abiertos y tiene un contenido de conciencia, aunque desorganizado. Tiene una respuesta verbal desorganizada, pero está reactivo. Abre los ojos. Todos estos pacientes tienen alteraciones parciales, ¿por qué? Y bueno, porque tienen alteraciones más en el contenido que en la reactividad. Estos pacientes todavía tienen reactividad, pueden abrir los ojos. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, preguntas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Eduardo pregunta sobre coma vigil. Creo que está con problemas de micrófono, Doc. No, después, ya vuelvo. Ya voy a ir al estado postcomatoso. Todavía no llegué. Pero por eso, esta es la definición de alteraciones totales o parciales de la conciencia. Coma, estupor, obnubilación y delirio. ¿Sí? Estamos hablando de un paciente que ingresa o que yo voy a evaluar. Para nosotros, una forma más común de evaluar es el Glasgow. Sin embargo, también podemos evaluarlo así. Cuando un paciente entra por guardia, yo puedo decir, está estuporoso. Y no necesito poner un número de Glasgow. En general, un Glasgow de estupor está muy cercano al Glasgow 8, ¿verdad? Un poquito más. Pero puede abrir los ojos este paciente. Yo puedo definirlo o poniéndole un nombre a la alteración que tiene o con el Glasgow. ¿Está bien? En algunos pacientes, por ejemplo, en los pacientes con alteraciones metabólicas, neurológicas metabólicas, esto me sirve. Si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia hepática, yo puedo decir si está obnubilado o está estuporoso, por ahí el Glasgow no me interesa tanto. ¿Bien? Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo definirlo de esta manera. No se olviden que yo uso la escala de Glasgow, que la uso y está validada en trauma de cráneo, puede estar validada en el ACV, puede estar validada en la hemorragia subaracnoidea, pero por ahí. ¿Mm? Perdón, Gaby,